donde sus rugidos aún resuenan en los valles y sus sombras gigantescas se proyectan sobre las ciudades modernas. Un planeta donde la humanidad comparte territorio con criaturas prehistóricas, desafiando nuestra inteligencia y tecnología para coexistir. Imaginemos un universo donde, hipotéticamente hablando, un simple cambio ha generado un efecto mariposa, donde las posibilidades son infinitas, donde un mundo muy parecido pero a la vez muy distinto se ha desarrollado y las cosas no son como las conocemos. Vayamos ahí, a ese multiverso. El día de hoy, bienvenidos, tenemos un interesante tema. ¿Qué hubiese pasado si ese meteorito no hubiese chocado con aquí en nuestra costa hace unos 60 y tantos millones de años? ¿Qué pasaría si los dinosaurios no se hubieran extinguido? Jesús, bienvenido. Ramón, nuevamente bienvenido por aquí. Bueno, y pues hoy tenemos este tema para platicar. ¿Cómo creen que hubiese sido la coexistencia? ¿Cómo sería la coexistencia con estas fieras? Pues mira, pensándola así en cortísimo, yo creo que la industria alimenticia sería como uno de los ganadores, ¿no? La venta de comida. Realmente es una realidad que somos aún todavía dependientes de la carne. Ahí sería una, ¿no? De alguna forma, el comercio de la carne del dinosaurio, lejos de la convivencia, porque pues imagínate, ¿no? No solo son los brontosaurios, los insectos, imagínate toda la convivencia, si aquí es un poquito difícil, ¿no? Que los mosquitos y todo batallamos, ahora imagínate de aquella época esos insectotes, pero pues en general creo que por ahí sería mi primera aportación, que si existieran el día de hoy, sería parte de la industria alimenticia los dinosaurios. Unos chapulines ahí, pero tremendos tamaños enormes. No, o sea, ¿no? Las brontoburguesas, ¿no? Acá de los, como sí, de los picapiedra, ¿no? Ajá. A mí lo que me preocuparía en sobremanera es el siguiente. La coexistencia, ¿en qué sentido? Que el ser humano, pues, se ha erigido como la especie dominante del planeta. Y viendo allá en internet, bueno, ¿qué pudiera pasar? No, pues ponemos murallas sobre las ciudades para que no entren esos depredadores enormes y no nos maten, pero tenemos que tener en cuenta que hay depredadores prehistóricos que vuelan, que justo. Ajá, o sea, que tú puedes estar saliendo y viene un pterodáctilo y adiós, ya te fuiste. Entonces, pensar que la posibilidad de ser atacado por uno de estos animales en cualquier momento y dejar de existir es algo que a mí sí me da un poquito de temor. Yo creo que la tecnología, al momento de imaginarnos que pudiéramos convivir con los dinosaurios, yo creo que a la par el ser humano tendría que también generar una tecnología. Totalmente. Ya lo dijiste bien con la parte alimenticia, pero yo recuerdo una serie, una caricatura, no sé si la recuerdan, si no me equivoco se llama Dino Riders, donde les colocaban un casco a los dinosaurios, como robots, creo, algo así. Les ponían como un casco que a los depredadores les controlaba, obviamente, para no atacar a los humanos. Y los herbívoros, pues no tenemos ningún problema por ahí, ¿no? Pero algo así más o menos trataba esta caricatura, que yo creo que es de los 70s más o menos, no recuerdo exactamente, donde generaron ellos, eran como que dos bandos, ¿no? Los malos utilizaban a los carnívoros y los utilizaban para atacarlos, y los tenían como parte de su ejército. Eso también es interesante. Y tenían estos casos que los controlaban, entonces por ahí también iría, es que imagínate, unas guerras montando dinosaurios. O sea, ya no eran caballos, sino que te vas con un raptor y vámonos. Exacto. O sea, ¿cómo cambiaría completamente? Porque esa es una de las cosas que te llamaría la atención. O sea, ya serían armas biológicas que cañonas, o sea, porque pues un caballo lo montas y ya está, pero estás hablando con algo que puedes montar y que además puede atacar a los demás. Sería algo así como que... Sí, pero yo creo que de alguna manera existiría ese control bajo la perspectiva del ser humano, sí, de controlar y dominar y de territorio, tú hasta aquí, como lo hacemos pues, hoy en día, ¿no? Con la selva, que pues, sabemos que ahí existen los animales peligrosos, ¿no? Que te puede atacar un jaguar o en la selva cualquier animal peligroso y pues bueno, de alguna manera existe cierta, no hay animales tan grandes, pero
pues por ahí podría ser, ¿no? Es que fíjate que yo creo que la infraestructura de todas las ciudades sería completamente diferente a como las vemos ahora. Porque el hecho de irte, pues voy a Progreso y que se atraviese un tiranosaurio. En lugar de los anuncios de cuidado con los venados, ¿no? Exactamente. Cuidado con los pastores. Y que pues o veas ahí combatiendo a alguien porque se salió un depredador de su área de contención, sí sería algo, pues... O sea, una utopía, no, imaginar eso es algo pues complicado, ¿no? ¿Cómo sería tan distinta toda la infraestructura de las ciudades? O sea, yo creo que tendríamos que vivir literalmente en domos, o sea, no podríamos vivir al aire libre porque los depredadores aéreos... En jaulas gigantescas, ¿no? Uh-huh. Un domo, ¿cómo? O sea... así, la cuestión es... ¿quiénes seríamos realmente los que vivirían en libertad? Jaulas. O sea, nosotros teníamos que vivir en jaulas, no ellos. O sea, ahí ¿consideran ustedes que tal vez sería un poquito difícil exterminar esas razas o esas especies excesivamente peligrosas para la vida humana? ¿Eliminarlas? Pues de alguna manera sucedió, ¿no? O sea, creo que fue parte de lo que también nos permite seguir aquí, porque imagínate la demanda alimenticia que tenían también, ¿no? O sea, es como otro rollo que si nos ponemos a profundizarlo sí sería algo, pues sí, caótico, ¿no? Entonces yo creo que la misma sabiduría de la vida sabe por qué hace las cosas, ¿no? Que el impacto y vamos a hacer un reseteo y pues nuevas especies, ¿no? Ustedes recordarán, perdón que les interrumpa, en la película de Jurassic Park hay una frase que uno dice, el camino, la vida se abre camino. Yo creo que por ahí está el asunto, ¿no? De que de alguna manera los modificaban genéticamente, querían controlarlos, pero era inevitable que obviamente su metamorfosis y todo el desarrollo que tiene en la evolución, pues... ahora sí que la vida se abre paso como busca y la manera, ¿no? Yo creo que ahí es algo que es inevitable. Es que fíjate, ahorita que comentas esto de que la vida se abre paso, se abre camino, me lleva a pensar, bueno, nosotros pudimos evolucionar hasta donde estamos gracias a que ellos no estuvieron. ¿Por qué? Porque pues ya podíamos salir de las cavernas y ver, bueno, qué hay aquí afuera, ¿no? Pero si ellos hubiesen seguido ahí, probablemente nosotros todavía no tendríamos el nivel tecnológico que tuviéramos ahorita. Claro. Y la cuestión es que, hablando en ciencia ficción, o sea, las películas nos vinieron a enseñar que, por ejemplo, los raptores andaban en manada y habían jerarquías y se hablaban y tenían lenguaje y todo. Entonces, ¿en qué pudieron haber evolucionado estos seres al grado de que si los hubiésemos dejado a libertad, o sea, serían unos depredadores extremadamente peligrosos? O sea, yo me pongo a imaginar la inteligencia con la que ellos pudieran llegar a cazarnos, que lo vemos en otros animales, por ejemplo, que cazan en grupo, como las orcas, que son muy inteligentes y hasta juegan con sus presas y se divierten con el dolor que le están produciendo a sus presas. Entonces, que un reptil pueda llegar a tener ese nivel de inteligencia, para mí sí es algo que sí me asusta, ¿no? Porque nosotros pues no podríamos competir en ese sentido, o sea... Pues sí, pero como platicábamos, tecnología, te tienes que adaptar, el humano se adapta, tenemos esa capacidad, entonces, o convivir, o vamos una guerra, ¿no? Los que sí se matan y los que se cuidan, ¿no? Porque pues también puedes tener tu doméstico, ¿no? Tu dino perro, entonces, pues bueno, existiría tal vez una selección, la que se come, la que hay que tener cuidado con ellos y la que, no sé... Creo que de alguna manera, sin verlo tan trágico, podríamos convivir con algunos. Y seríamos, creo que en cuanto a nuestra complexión, pues diferentes. Tú lo estabas mencionando, claro, ¿no? Que sí. ahora con el celular, que ahora vivimos en un estado en el que ya no tenemos que defendernos ni nada, sería obviamente pues corpulentos, tal vez nuestro cuerpo sería distinto porque tendríamos que todos los días tener la fuerza necesaria para poder pues combatir o poder defendernos de cualquiera de estas diferentes especies, claro, que habían o que habrían, ¿no? Fíjate, ahorita que estamos hablando de que cómo cambiaría la tecnología, yo me pongo a pensar, después de las últimas películas que vimos de Jurassic World, los tremendos dinosaurios que podrían haber en el mar, o sea... Qué difícil sería, por ejemplo, decir un fin de semana, vámonos a pescar, Chucho.
y que tú estés pescando y que se asoman otros animales y ahí no, te vas, pues ¿no? sería casi imposible. Exactamente, o sea, ¿cómo repercutiría esto enormemente en prácticamente todo? O sea, la pesca, así como puede ser deportiva, la pesca ya en otros... Pero también el irte, no sé, a un crucero, o me voy a Europa y voy a regresarme o algo, o el hecho de irte a un viaje en avión, ¿okay? Que bueno, ahorita por ejemplo los aeropuertos tienen ahí algunos sistemas de sonar para que no se atraviesen aves y todo, pero pues, estamos hablando de monstruos enormes. No solo eso, sino el comercio, por ejemplo. El comercio. ¿No? El comercio importantísimo, pues sería casi... Pues si no imposible, o repito, de alguna manera adaptado, ¿no? Más regional, creo yo, ¿no? Sí. Y pues obviamente también creo que cada región tendría sus especies como hoy en día, ¿no? O sea, aquí no hay canguros. Quién sabe qué dinosaurios nos hayan tocado por este lado y en Estados Unidos o en Canadá. Eso también sería interesante, ¿no? Qué tipo de árticos, por ejemplo, estaban ¿cómo se llamaban? Que eran como mamuts, pero eran blancos, pues ese tipo o el diente de sable, ¿no? Que estaban acostumbrados también a ese tipo de ambientes más gélidos, entonces sería como interesante. Sí, ahora, una de las cosas que también podrían ahí como que cambiar, fíjese que en la cuestión de la cultura y toda la mitología siempre hemos llevado como que animales, ¿no? Por ejemplo, así como que en Egipto adoran a los gatos o en las vacas. Qué distinta sería la mitología y la cultura religiosa. O sea, hasta en ese sentido, si estos animales todavía existieran. Pues, de hecho, todavía en algunos escritos, si no me equivoco, de Platón, él describía, por ejemplo, dragones, todavía, seres muy parecidos a un triceratops, ¿no? Entonces yo creo que hay mucha historia que no sabemos, hay capítulos que todavía están para nosotros guardados, muy importantes, porque también existen, justo ahora que decías, civilizaciones antiguas que tampoco son muy como la Atlántida, que dicen perdida Atlántida. Para Sumeria, que todavía no se entiende muy bien. Exacto, la Sumeria, la Acadia, o sea, todas esas civilizaciones previas, Hiperbórea, que donde justo se habla... Hay algunos escritos que los seres humanos habían llegado a tan evolución que hacían experimentos genéticos de animales. De ahí es donde vienen los unicornios, por ejemplo, ciertas razas mitológicas, o seres, el pájaro grifo, ¿no? Por ejemplo, pero que también donde hubo un control, donde ya empezaron a experimentar demás y a reproducirse con los animales, ¿no? Que ya es cuando salen los centauros, y que ya se empezó a hacer una locura, que el ser humano se empezó a volver loco, que esa civilización tuvo que desaparecer. Entonces yo creo que por ahí hay historias que no sabemos por qué, pero están, ¿no? O sea, no es una locura de alguien que se inventó, sino que, pues, como Platón, por ejemplo, que un gran, ¿no?, filósofo, pues tiene ahí grandes escritos, entonces... Ahora, ahorita comentando esto de que hablamos, porque pues no hablamos de dinosaurios, lo primero que se nos viene a la mente ahorita es Jurassic Park, ¿no? O sea, y ahorita que van a sacar la nueva, en que ya hay dinosaurios que ya mutantes por ahí pusieron en el tráiler. El turismo de safari, que, no sé, vámonos a Puebla, al African Safari o algo así. Al parque de dinosaurios. Entonces, a un parque de dinosaurios. O sea, qué distinto sería el ir a, no sé, y de cacería a cazar dinosaurios, o ir a conocer dinosaurios que son herbívoros, que son... O sea, es algo completamente... O sea, se me hace muy, muy surreal. O sea, si de por sí es a veces un poquito surreal estar frente a una jirafa, si tú te vas al Animaya o al... Impone un animal tan grande. O sea, un animal que es todavía mucho más grande y mucho más pesado, sí es algo que... O sea, cuando uno va a lugares como por ejemplo el Sendero Jurásico aquí en Progreso, o tienes la oportunidad de ir a lugares por ejemplo donde están a lo mejor representados sus estudios en Universal o algo así, sí dices wow, te llama la atención eso, pero
un negociazo que sería igual el turismo prehistórico, ¿puedo decir así? Pues sí, es como los zoológicos, ¿no? Todo depende justo en qué etapa evolutiva estés, donde hoy ya no son bien vistos los zoológicos, por ejemplo. ¿No? Claro. Dicen, no, pues ya tener a los animales en cautiverio, pues no está bien. Entonces, híjole, es muy subjetivo, pero creo que todavía podría, si llegase a ser como un tipo Jurassic Park, que sea una experiencia de ir a una burbuja así futurista, sería atractivo, yo creo que sí, pero no sé. Yo me preocuparía, porque ya viste, como nos presenta, y lo sabemos, los errores suceden. El error humano y el factor humano y los errores tecnológicos o X o Y suceden. Y una de esas, bueno, lo vemos en los zoológicos. ¿Cómo los alimentas? O sea, como cuando los alimentan, nunca falta un ataque de un tigre a un trabajador. Yo me imagino una situación así, ¿no? ¿Qué sucede? Realmente eso actualmente en un zoológico, imagínate en uno de dinosaurios estaríamos... Métete a alimentar al Rex. Te toca hoy tu turno. Sí, es tú que vas. ¿Cómo es? Sí, o sea, ¿cómo pudieras? O sea, yo digo que, bueno, con el poderío militar que se tiene ahorita, pues uno de esos animales fácilmente podría sucumbir a cualquier bala o algo de esto para controlarlo. Pero, ¿cómo te atreverías, no sé, a tener algo tan peligroso, pero tan peligroso en cautiverio, que sabes que en cualquier momento, o sea, no es como que tengas una tortuguita que no te va a pasar nada, ¿no? Sino que es algo que directamente va y te ve como la presa. Ahora, perdón, la pregunta es, ahora que dijiste lo del poder militar, ¿será que en algún momento ellos llegan a temernos? Digo, ahora, obviamente cuando vean que pues tienes algo, un objeto que les disparas y los matas, ¿será que me pongo a pensar que en algún momento si existieran ellos nos temieran? O sea, te ven y su vean con su instinto que dirían, no, pues aquí yo mejor me calmo porque me va a matar. Eso sería muy interesante, Es que ¿no? yo soy de la idea de pensar de que si no se hubieran extinto, muy probablemente hubiera una raza muy similar a la humana, o sea, de reptiles pensantes que ya con civilizaciones formadas a la par de la raza humana. O sea, como que habría una raza reptil, o sea, reptiliana, y una raza de mamíferos a la par que estarían peleando por el ecosistema. Es que, sabes, disculpa que te interrumpa, sucede algo también en la historia que igual está ahí. Antes había los que llamaban los nefilim, los gigantes, ¿no? Entonces, pues sí había humanos y de hecho hay más osamentas descubiertas de gigantes que de dinosaurios. O sea, de dinosaurios no hay un solo osamenta completa. O sea, no la hay como tal, son reconstrucciones. Entonces, pues yo creo que en ese tiempo también los seres humanos o quien habitaba la Tierra en ese momento tenían otras características físicas y lo puedes ver incluso en las estatuas de Egipto, que hay algunos que están cargando un león, o sea, lo traen como mascota y, o sea, son seres inmensos, ¿no? De la Tartaria, que es desaparecida también, las puertas gigantes, o sea, hay como cosas que aún siguen ahí por descubrir, que estaría bien rascarle por esos lados. Sí, es que esa situación del poderío militar que dices, nos tendrían miedo. Yo creo que si las dos especies hubiesen persistido, o sea, si los primates hubiesen continuado evolucionando, o sea, se tiene la teoría que, bueno, los dinosaurios pasaron a ser lo que ahora son las aves. Las aves. Y donde yo observo y lo digo, sí, definitivamente, yo pienso que es así, es cuando veo un avestruz. O sea, tú ves las patas de un avestruz, claro, y estás viendo literalmente casi las patas de un dinosaurio, de un reptil enorme, ¿no? En todo, en el avestruz. Sí. Sin embargo, en los reptiles no se han caracterizado, bueno, por lo menos los que quedan hasta el momento, por tener un desarrollo encefálico suficientemente considerable, a diferencia de los mamíferos que sí han desarrollado una corteza mucho más entrelazada y pues los hacen como que más pensantes, ¿no? Pero yo pienso que así como la vida se hubiese abierto, yo creo que esas grandes especies como el T-Rex no serían lo que vemos en las películas, serían cosas distintas, pero sí definitivamente tendríamos una especie de reptiles sumamente
peligrosa, o sea, sumamente peligrosa, con la cual sí tendríamos que tener, digamos, utilizar el máximo nuestro coeficiente intelectual para poder competir por el ecosistema. Y además que los ecosistemas estarían completamente alterados, o sea ya no le tendrías tanto miedo a toparte con un lobo, un jaguar, sino con... Sí, con un T-Rex o un de los voladores, ¿no? Pterodáctilo. Un pterodáctilo que baje por ti, te lleve, porque si un cocodrilo te ataca, ¿no? O sea, realmente de noche te tontas y te jala, o sea, imagínate uno de aquel tamaño. Sí, sería totalmente, sobre todo porque como lo que tú decías, ¿no? Lo que conocemos hoy en día de estos grandes animales, pues son interpretaciones, ¿no? Incluso los nombres que se basan de los que los descubren, son interpretaciones imagínense, de seres o especies que estuvieron millones de años. O sea, vaya, lo que conocemos de ello, pues me imagino que es un 1% de lo que realmente pues hacían, ¿no? Obviamente los antropólogos, obviamente los paleontólogos y todo lo que se desarrolla es una interpretación, vaya, me atrevo a decir de un 1% de lo que realmente era, ¿no? Sí, y ahorita que dices eso que son interpretaciones, hace poquito estaba yo leyendo un documento que mencionaba acerca de cómo se planteó la idea de que estas osamentas, bueno, estos fósiles, bueno, podían ser reptiles por X o Y, pero conforme más va saliendo información, en el Museo Field de Chicago hay un departamento que se dedica, donde está creo que el único osamente T-Rex, que es una Ajá, hembra, sí. Y hay un departamento que se dedica a estudiar todo esto, y cómo cada vez cae más la idea de que no eran tanto reptiles, sino eran más aves. O sea, que los raptors, como los vemos, eran literalmente enormes avestruces con garras, que esos grandes reptiles tenían o sea, no eran reptiles, o sea, tenían otras características externas. Y como cada vez está como que van cayendo ciertas cosas de lo que nosotros pensábamos, ¿no? Claro. Sí, según, si no me equivoco, la gallina también es como un descendiente, ¿no? De por ahí. Entonces, pues... Y mira, sigo y... Y qué rica está. Yo cuando veo, yo me he fijado mucho de los que le decimos aquí caues, los cauitos, los negros que están por todos lados. Uh-huh. Son mi locura me quedo viendo porque me gusta verlos. Y es literal, es la manera en cómo cazan, la manera en cómo agarran su presa, agarran insectos, esos comen de todo, ¿no? Agarran un iguanito, lo que vean. Pero es impresionante ver, que fíjense bien, la manera en cómo comen, cómo atacan, cómo agarran a su presa. Y me le quedo viendo y digo, es un dinosaurio. La manera en cómo caminan, cómo mueven la cabeza. Incluso a veces te acercan a ti y hacen ese movimiento. Vaya, la interpretación de lo que vemos en las películas. Sí, fíjate que hace unos meses tuvimos la oportunidad de pasear allá en Animal Kingdom, y hay un apartado, hay un show de animales, y ese show es de aves. Y es impresionante. A mí me impresionó la inteligencia de los cuervos. Eso sí. O sea, y te comentan que un cuervo tiene la inteligencia de un niño más o menos como de 5 o 6 años de edad. Entonces, bien entrenaditos, o sea, sumamente inteligentes. Y habían otras aves más grandes que no recuerdo los nombres, que eran igual. O sea, y estamos hablando de especies que son muy pequeñitas. O sea, si hablamos de especies que les hubiese dado esos 65 millones de años de evolución para convertirse en otra cosa, con todo el poder para hacerlo, sí sería algo de pensarse. Pues bueno, Jesús, Ramón, algo con lo que queramos concluir el día de hoy. Pues qué bueno que no están, digo, por nuestro bien, porque sí sería nuestra vida totalmente diferente, ¿no? Entonces, pues bueno, por otro lado, un gusto como siempre estar por aquí. Muchas gracias por la invitación. Y pues yo cierro con esa reflexión de que qué bueno que no están entre nosotros. Y como cada programa, bueno, pues este programa es para que imaginemos, para que echemos a volar la imaginación. Pero yo digo que no me lo imagino. Sinceramente me quedo con esa frase de que la vida sigue su curso y se abre paso. Sinceramente no me lo imagino. Cuando cae el meteorito, ellos ya, el T-Rex y todos eran especies que ya habían pasado. Incluso ya los mamíferos habían empezado a proliferar. Así que no concibo una vida, una convivencia entre dinosaurios y plan perfecto seres. de la vida.
simple y sencillamente, pues aquí estamos y eso fue la evolución que siguió, ¿no? Pues bueno, amigos, pues ahí está la pregunta. Ustedes imaginen qué hubiese sucedido, cómo sería la vida de distinta. Definitivamente yo creo que es mejor verlos en paquetitos de juguetes, totalmente, en películas, películas, todos tranquilos, todos llegamos sanos a casa. Pero bueno, es cosa de imaginarnos. Y bueno, con esto nos despedimos el día de hoy en otro episodio más de Hipotéticamente Hablando, donde lo hubiera, sí existe. Imaginemos un universo donde, hipotéticamente hablando, un simple cambio ha generado un efecto mariposa, donde las posibilidades son infinitas, donde un mundo muy parecido, pero a la vez muy distinto, se ha desarrollado y las cosas no son como las conocemos. Vayamos ahí, a ese multiverso.